Bien, entonces seguimos hablando sobre los análisis de textos y bueno, pues algo que quiero también recalcarles sobre el análisis de textos es que cuando analizamos un texto es importante que tengamos en cuenta dos aspectos. Número uno, la forma y el fondo. La forma se refiere a la estructura del texto. Entonces, esa estructura, por ejemplo, es inicio, desarrollo, conclusión. En algunos otros maestros le enseñan como clímax, inicio, clímax, conclusión, pero generalmente todos los textos tienen esta estructura. Un comienzo, un desarrollo donde la persona toma su tema y lo habla y lo desglosa y lo explica y finalmente cierra ese tema. Y el fondo, que será el contenido, es decir, estos aspectos van muy relacionados y son de suma importancia al momento de estar elaborando nuestro análisis de texto. Ahora, en cuanto a la forma de la estructura de un texto, debe de ser la presentación de la información, la organización de la información, las partes del texto, identificar la función de cada texto, si es emotiva, si es apelativa, si es ese tipo de funciones, el tipo de lenguaje que el autor está utilizando, si es un lenguaje emotivo, si es un lenguaje a lo mejor especializado, si es un lenguaje retórico, etcétera, etcétera. La redacción, cuando uno conoce la forma de redactar de un autor, puede entender el porqué de muchos de sus planteamientos y entonces por eso es que es muy importante que al momento de elaborar un análisis de un texto nos chequemos la forma en la que está redactando. La gramática, es decir, checar que el texto tenga lógica y propiedad en la construcción de sus oraciones y que obviamente pues sea un aspecto muy cuidado en cuanto a un texto. Un texto que no tiene una buena redacción, una buena gramática, una buena ortografía, es un texto que puede generar muchas complicaciones para su comprensión. Hay muchas lecturas que nosotros hacemos que no entendemos porque utilizan palabras que están fuera como de nuestro rango de alcance, por así decirlo. Entonces hay palabras especializadas en los documentos de medicina que no entendemos y entonces nos frustra mucho al momento de tener que leerlos porque no lo entendemos y entonces nos trabamos en ese punto. También debemos de analizar dentro de la forma los mecanismos de coherencia, es decir, que un párrafo, tenga relación con el que sigue, aunque hablen de diferentes aspectos de ese tema, pero que vayan en el mismo orden para evitar confusiones y también evitar situaciones de malos entendidos, etcétera, etcétera. Y en cuanto al fondo, pues se refiere a la intención o el propósito comunicativo, es decir, qué quiere comunicar el autor con este tema. Y también sus usos y las funciones del texto, es decir, qué se dice y cómo se está diciendo. Los modos discursivos, estructuras textuales, que quiere decir como si fue a lo mejor escrito con 2 párrafos, en 3, en una sola, etcétera, etcétera. A eso se refiere eso de las estructuras textuales. Entonces, también en cuanto a los análisis de textos, pues vamos a empezar a ver el primero, que será el resumen, ¿ok? Vamos a ver qué es un resumen. Por favor, anoten ahí en sus apuntes. Resumen. Bueno, pues el resumen, muchachos, consiste en una exposición abreviada y concreta de la información esencial de un texto. Es una técnica de estudio que desarrolla la organización del pensamiento y nos enseña a condensar las ideas y a diferenciar lo más importante. En el resumen se trata de acortar el texto que estamos leyendo para una futura presentación. Entonces, yo leo un texto y tengo la oportunidad entonces de poder desmenuzarlo, de poder ya a través del análisis de texto y a su vez de hacer una pequeña acortamiento de todo lo que yo leí para decir, se trató de esto, los personajes eran estos o la situación era esta, el lugar donde se llevó a cabo pasó esto, algo muy acortado para su posterior estudio. Es más fácil estudiar algo corto que 10 hojas en una sola. Por eso es que cuando ustedes hacen
están haciendo una lectura, nosotros le decimos, hágame un resumen, porque lo que esperamos es que nos digas en tus palabras qué es lo que comprendiste, ¿no? Entonces, a eso se refiere el resumen. Ahora, ¿cómo se hace un resumen? Muy bien. Bueno, pues un resumen, para hacerlo, debes leer el texto tantas veces sea necesario hasta que hayas comprendido su totalidad, utilizando el diccionario, obviamente, si hiciera falta. Esto es, cuando hay palabras que no entendemos, búscalas en el diccionario, porque muy probablemente con eso vas a poder tener más claro lo que el autor está tratando de decir. Otro consejo para hacer un resumen es subrayar las ideas principales y comprobar que lo que subrayaste tenga unidad y sentido en general. Es decir, que no subrayes una frase corta donde y la casa se voló. Pero eso no es una idea principal. Pero yo lo consideré. No, sino que, bueno, y la casa se voló porque se encontraba fuera de una zona segura, bla, bla, bla. Si tu tema general se trata de la seguridad, bueno, pues la casa no contaba con los reglamentos, no tenía cimientos, etcétera, etcétera. A eso se refiere las ideas principales de un texto. Recuerden que son las ideas, el enunciado, en donde el autor en una sola frase te dice de qué se trata su tema. ¿Cuál es su tema principal? ¿Ok? Ahí es una frase principal. Y es bien importante encontrar esas ideas porque son las que nos van a ayudar a elaborar nuestro resumen de la mejor forma. Otra característica u otro requisito para poder elaborar un resumen será redactar con mis propias palabras de forma clara y precisa las ideas principales, enlazándolas con nexos de forma que tenga sentido con el contenido. ¿Ok? Una vez que ya lo leí y lo estudié, puedo entonces empezar a redactar, hacer como un solo texto de todas esas ideas que yo obtuve. Ahora voy a hacer un texto. ¿Ok? Próximo video seguimos hablando de cómo realizar un resumen.